el tema es guardando mi puesto. Guardando mi puesto, ahí como tiene que ver con términos un poco de milicia, pero vamos a ir tomando cosas prácticas de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, son las escrituras más prácticas que pueden existir? ¿Ya? Algunos pueden hablar de que es un libro místico, es un libro muy elevado, pero realmente es un libro muy práctico que lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a ir al libro de Nehemías, este reformador, este hombre de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. 1 al 3. Fíjese, yo quiero dar un pequeño preámbulo de lo que pasaba aquí. Nehemías fue enviado por el rey de Persia a construir los muros de Jerusalén. Recuerdes que los judíos estuvieron cautivos 70 años ya en Babilonia, y bueno, en ese tiempo los muros fueron destruidos, el templo fue hecho cenizas, lo quemaron, saquearon las cosas que habían, y el pueblo de Israel, una nación entera, fue llevada cautiva a otra nación muy distante, y pasaron el tiempo, pasó los 70 años, y el rey lo mandó a edificar nuevamente los muros. ¿A quién? A Nehemías. Desde luego junto con otros, con Esdras, con Zorobabel, y aquí vemos que empezaron a construir los muros. Fíjese, y aquí quiero tomar una aplicación bastante buena. ¿Sabía usted que el jardín del Edén era un huerto cercado? ¿Sabía usted que el huerto del Edén tenía límites y tenía fronteras? Nuestro huerto es nuestra familia. Fíjese, nuestro huerto es nuestra familia. No es casual que había un hombre y una mujer. Había un matrimonio, porque Eva fue sacada de la costilla de Adán, eran una sola carne delante de Dios. Dios no veía a Adán y a Eva tan solo, sino que veía también ante los ojos de Dios un solo ser, que eran el matrimonio, ¿ya? Carne de una carne. Y aquí vemos y nos encontramos nuevamente que hay un hombre llamado Nehemías, un hombre importante de la época en el tiempo de Israel, que empezó a construir, fíjese, los muros, o por así decirlo, la cerca, el cerco, ya para que se entienda mejor, ya que si habían fisuras, habían grietas, habían brechas, las brechas son espacios por donde se pueden entrar los enemigos, podían destruir la ciudad, ¿ya? Fíjese muy bien. Ahora, nuestra sociedad se compone de familias. Si la familia es destruida, si la familia es saqueada, si la familia es muerta espiritualmente o en su alma, o es destruida, vamos a tener una sociedad y vamos a tener ciudades enteras destruidas. Nuestro enemigo, el adversario, no se toma vacaciones, no descansa, nos quiere desanimar de distintas formas, nos quiere colocar enfermedades, nos quiere destruir a toda costa, ¿ya? Tanto como hijo de Dios como creación de Dios, ¿ya? Porque nosotros tenemos que comprender que también somos creación de Dios, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Satanás no puede destruir a Dios, pero sí intenta destruir su creación, ¿ya? Quiere intentar de ponerle mucho dolor al corazón de Dios, destruyendo su creación. Pero gracias a Dios que hay Nehemías que Dios ha puesto en este tiempo para reparar las grietas, para reparar los muros y reconstruir los muros en aquellas partes que fueron destruidos. Fíjese muy bien. Entonces aquí nos encontramos que en el inicio de la obra, de la construcción, apareció un hombre llamado Sanbalat. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. Fíjese muy bien.
Usted se ha encontrado con personas que cuando usted ve que le va bien o es prosperado o es bendecido de parte de Dios, o usted es muy esforzado y se ven los frutos de su labor, se ha encontrado que hay personas que se enojan, que se enfurecen, que incluso te dicen, oh, qué bueno que te ha ido bien, pero por dentro va un espíritu, una intención que dice, ojalá seas destruido. Fíjese muy bien, a veces nos dan unas palabras, a veces nos golpean el hombro o nos golpean la espalda, ¿ya? Y nos dicen que Dios te bendiga, pero la intención es que sea destruido lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Qué había hecho Nehemías contra Sanbalat? Nada. Él solamente estaba haciendo la obra que Dios le mandó, edificar los muros, cercar, ¿ya? Fíjese muy bien, y yo quiero aplicar esta historia con nuestra familia, porque nuestra familia es un jardín cercado y que cuyo cerco tiene que ser reparado para que nuestra familia no sea destruida. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Fíjese, aquí quemaron el cerco, las piedras, la ciudad. Y estaba junto a él Tobías el amita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Se ha encontrado con personas que le han dicho, mira, lo que tú estás haciendo es tan débil que un pequeño animal como un zorro, si se sube, lo va a destruir. Se ha encontrado con gente o con personas que le dicen, mira, ¿sabes lo que tú estás haciendo? No te doy 1 ni 2 meses. Fíjese, ¿para qué tener de amigos a esa persona? ¿Sí o no? ¿Ah? Nosotros tenemos que rodearnos con gente de Dios. Nosotros tenemos que rodearnos de su palabra, ¿ya? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y aquí vamos al tema de la lucha, ¿ya? Yo quiero enviar un saludo muy especial a una persona que yo la estimo mucho. Es una persona, es una cliente que yo tengo. Yo, aparte del trabajo pastoral, yo estoy trabajando hace muchos años en el tema de publicidad. Yo le quiero mandar un saludo a la señora Lidia Hermosilla y yo le quiero dar ánimo en el nombre del Señor. Yo le dije, escuche mi programa, estoy saliendo todos los días viernes, y yo le quiero infundir ánimo con estas palabras. La familia, los hijos, y especialmente una hija que está pasando una situación, la familia y los hijos Dios lo dio, Dios lo regaló, pero nos corresponde a nosotros en luchar y edificar el muro. ¿Qué quiero decir con edificar el muro? En ser parte de la gran obra que Dios tiene sobre esta tierra. Nosotros sabemos, y según la Biblia nos enseña, que Dios ha dejado una entidad llamada Iglesia que está en todo el mundo. La Iglesia son todos aquellos que creen en el Señor, que han dado su vida y que tienen a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahí está la Iglesia de Dios. La Iglesia, para que se entienda, no es tan solo un templo físico, no es tan solo un lugar de reunión, sino que tú y yo, que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, somos parte de la Iglesia. Y fíjese muy bien cómo muchas veces
la iglesia es objeto de menosprecio, ¿ya?, por parte de los enemigos. Fíjese que el versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y no son tan solo dos ahora, sino que hay más, dice, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea que aquí vemos una confrontación definitiva, ¿ya?, de gente, de enemigos que estaban en contra de lo que Dios hace. Fíjese muy bien, esto es una provocación ante Dios. ¿Dios hace cosas malas? ¿Dios hace cosas defectuosas? No. Todo lo que Dios hace es bueno. Lo podemos ver en los primeros capítulos de Génesis. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Todo lo que proviene de Dios es bueno en gran manera. Fíjese, y estas personas, estas naciones que estaban contra un pueblo que Dios había hecho y que estaban haciendo una obra que Dios le había mandado, estas naciones se encolerizaron mucho. Fíjese muy bien, hay enemigos, y ahora lo quiero tomar en esta parte ya más práctica. Hay enemigos espirituales que están en contra de lo que Dios quiere hacer por ti y por mí. Muchas veces las tinieblas se quieren adelantar, quieren destruir lo que posiblemente Dios quiera construir, pero gracias a Dios que Dios se mueve a través de los Nehemías el día de hoy. Fíjese por qué. Y esta es una historia muy linda, porque dice: y conspiraron, el 8, todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Escuchó a los enemigos, se puso histérico sin saber qué hacer. No, fíjese el calibre de un hombre de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjese muy bien lo que hizo este hombre, ya que fue una estrategia que Dios le había mandado. Nosotros tenemos que pelear por nuestra familia. Nosotros tenemos que pelear por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros padres, por nuestros hijos, ¿ya?, por nuestros parientes. ¿Y cómo se pelea? ¿Ya? Porque lo queramos o no, nuestros enemigos han decidido hacer guerra contra nosotros y hacernos daños y destruirnos. Desde el momento que tú y yo venimos a Dios, o que tú y yo nos vinculamos con las cosas de Dios, el maligno va a querer hacerte daño, ¿ya? Pero dice: oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ¿ya? Fíjese lo que estaba pasando. Era una situación muy complicada, una situación muy mala, ¿ya? Dice el 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjese muy bien, el 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Fíjese bien, nosotros estamos y deberíamos estar decididos en luchar por nuestras familias, ¿ya? Ahora, nosotros
hemos vivido, y yo hablo como personas en todo ámbito, nosotros hemos vivido cosas hermosas, cosas lindas, ¿sí, no? Pero también hemos vivido o estamos viviendo complicaciones muy fuertes de una noticia, de una sentencia que dice alguien contra una persona. Pero lo que yo les digo, en este momento, Dios tiene la última palabra. ¿Qué palabra es mayor? ¿La palabra de Dios o la palabra de un hombre? ¿Ah? ¿Qué palabra es mayor? ¿Una palabra que te sentencia o una palabra que te libera? Para Dios nada es imposible si es que nosotros vamos y recurrimos a Él. Fíjese que la misericordia de Dios es tan grande que el sol sale para justos e injustos. La misericordia y el amor de Dios es tan sublime y es tan grande, ¿ya?, que cae la lluvia para el justo y para el injusto. Pero fíjese muy bien, para aquellos que acudimos a Dios en tiempo de dificultad, la misericordia de Dios se extiende en una forma especial. Fíjese muy bien, nosotros tenemos que acercarnos a Dios en el momento o en el día malo, en el momento que somos atacados de cualquier frente por una enfermedad, por una sentencia, por una deuda, ¿ya? Nosotros debemos acercarnos a Dios. Ahora es el tiempo propicio para acercarnos a Dios y presentarnos a nuestro Señor. El Señor nos ha esperado por mucho tiempo. Ahora es el tiempo de venir y decirle: Señor, no puedo con esta situación, tómame en tus brazos, tómame, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Es hermoso cuando nosotros podemos estar bajo las alas del Dios Todopoderoso, ¿ya? Fíjese, el 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjese muy bien, es hermoso cuando Dios pelea por nosotros, es hermoso cuando Dios batalla por nuestra causa, porque el que pelea es Dios, no tú ni yo. En cierta ocasión, cuando vinieron los enemigos del pueblo de Israel a atacar a Israel, y que era un enemigo grande, ¿ya?, en el tiempo de Josafat, ¿ya?, rey de Judá, la instrucción de Dios fue esta: no habrá necesidad de que vosotros peleéis, porque la batalla es de nuestro Dios. Pero antes hicieron algo. El pueblo de Dios acudió a Dios, ¿ya? Nosotros no tenemos que recurrir a ninguna otra fuente, sino que nosotros tenemos que recurrir a la fuente principal y la fuente mayor, que es nuestro Dios. Y que cuando Dios nos convoca a escuchar su palabra, porque cuando aquí leemos que el que tenía la trompeta estaba junto a mí, ¿ya?, y dice que en el momento que toque la trompeta, reuníos ahí con nosotros, porque Dios peleará por nosotros. Dice: reuníos allí con nosotros. Esto lo habla Nehemías. Nosotros nos hemos dado muchas veces el lujo de no ir a la casa de Dios. Fíjese muy bien, hay requisitos antes para que Dios pelee por nosotros. ¿Queremos que Dios pelee por nuestra causa? ¿Queremos tú y yo de que Dios sea el juez y haga justicia? ¿Queremos tú y yo de que Dios intervenga y haga una obra incluso de sanidad, cualquiera sea la enfermedad? Nosotros, el requisito que tenemos que hacer, tenemos que acercarnos a Dios,
reunirnos con nuestro Nehemías en la asamblea, en la convocatoria, en el lugar donde están los hombres de Dios, porque Dios en ese lugar peleará por nosotros. ¿Ya? Esto es hermoso. ¿Ya? Así que fíjese muy bien. Dice el 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dice: no temáis delante de ellos, dice el Señor, no temas delante de tus enemigos, no temas delante de la situación que estás viviendo, no temas delante de la enfermedad. Acordaos del Señor. A veces somos un poco ingratos con Dios. Nos tiene que pasar algo malo para podernos acercar a Dios. Fíjese que el Señor se acuerda siempre de nosotros. Dios nos da la vida, nos da la salud. Dios está siempre pendiente de nosotros, pero nosotros muchas veces somos un poco ingratos con Dios. Nosotros tenemos que acordarnos de que el Señor ha estado tocando la puerta de nuestra vida hace mucho tiempo. Dice Nehemías: acordaos del Señor, grande y temible. Y dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice: acuérdense del Señor, volvámonos a Dios, y entonces el Señor va a pelear por nosotros. Yo le quiero dar la llave ahora. Yo tengo aquí una llave, y la llave es la siguiente. ¿Cuál es la llave para que el Señor pelee por nuestra vida? Rendirnos y entregar nuestra vida totalmente a nuestro Señor. Amén. A lo mejor tú no has rendido nunca tu vida al Señor, y es momento para que tú lo puedas hacer. No es tarde, nunca es tarde para acercarse al Señor. Siempre, mientras estemos vivos, hay oportunidad para venir a los pies del Señor. Y si tú un día batallaste, tú un día estuviste en los frentes construyendo el muro frente a los enemigos, y tus manos se cansaron, tus pies se desgastaron, tus rodillas fueron debilitadas y te quedaste en el camino, yo te digo que te levantes en el poderoso nombre de Jesucristo y pelea por tu familia. Tienes que levantarte en el nombre del Señor y pelear por tus hijos. Yo no sé si tú amas a tus hijos, yo no sé si tú amas a tu esposa, a tu esposo, pero si en verdad tú los amas, tienes que demostrarle a Dios que tú te levantas en el nombre del Señor y peleas por tu familia, volviendo al lugar de donde tú has caído. La palabra de Dios dice: vuélvete de donde has caído y arrepiéntete. ¿Ya? Nosotros, si amamos a nuestra nación, si amamos a nuestras familias, o si amamos nuestra vida, nosotros tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y ser restaurados por el Espíritu de Dios y volvernos al lugar de donde nosotros nos caímos y desviamos. Yo quiero hacer una oración, y yo te pido que en esta hora tú puedas disponer un tiempo para orar al Señor y ser sincero. Decirle: Señor, te necesito más que nunca. Hoy más que nunca te necesito, Señor. He escuchado tu palabra y me doy cuenta que porque nosotros no nos hemos acercado y te hemos abandonado, Señor, no nos hemos acordado de ti, nuestra familia
ha sido afectada. Señor, yo te pido que tu misericordia pueda venir en este momento, Señor, que tu Espíritu pueda entrar en nuestra vida, Señor. Te queremos recibir en nuestros corazones, pedirte perdón por los pecados que hemos cometido, pedirte perdón por habernos olvidado de ti. Señor, yo te pido que tu misericordia pueda venir en este momento sobre mi cabeza, porque si tu misericordia viene sobre mi cabeza, entonces viene sobre mi familia, sobre mi esposo, mi esposa, sobre mis hijos. Señor, yo te pido perdón. Señor, yo quiero volver al lugar y al punto de donde caí. Yo te pido que tú me restaures. Yo te pido que tú me levantes. Yo te pido que como los huesos secos que tú levantaste, Señor, juntaste hueso con hueso, pusiste tendón, nervios, piel, músculo. Señor, yo te pido en esta hora que tú me levantes como ese ejército poderoso que un día fui o que fui parte. Señor, restáurame el día de hoy. Señor, yo me tomo de tu mano el día de hoy. Señor, yo quiero pelear por mi familia, yo quiero pelear por mis seres queridos y yo quiero pelear por mi casa. Y sé, Señor, que de la forma que puedo pelear es que yo me acerque a ti y pueda volver a la obra que tú me has puesto. Yo quiero hablar en esta hora, si hay algún ministro, un siervo de Dios que está caído, yo quiero hablarle de mi corazón, que yo sé que es de parte de Dios. Si tú, siervo o sierva de Dios, ministro, pastor o pastora, evangelista, profeta, maestro, evangelista, apóstol, si tú has caído, la misericordia de Dios no se ha apartado de ti. Hay un memorial de Dios de las cosas que tú has hecho en su obra, y el Señor está mirando ese memorial. Dios no está mirando tu pecado, Dios no está viendo de qué forma caíste, Dios está mirando el historial, el memorial que Dios tiene, y que al final de ese memorial dice misericordia. Volvámonos al asiento de misericordia. Posiblemente te hayan hecho mucho daño, posiblemente tengas tu familia destruida, posiblemente estás lleno de deudas, posiblemente estés destruido, pero Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu familia, y Dios te dice, levántate. Dios te dice, levántate, y por tercera vez, Dios te dice a través de esta voz, levántate en el nombre del Señor y pelea por los tuyos. Bien, yo creo que ha sido una palabra de bastante ánimo. Yo dije en un principio, esta es una palabra de aliento. Es una palabra que levanta nuestros corazones a Dios. Y seamos bien prácticos, ¿ya? No nos vayamos tanto a la emoción, sino que hay momentos que hay que poner la mente bien fría y actuar de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Levántate en el nombre del Señor. Vamos, Jaime, con un tema musical. No se olvide de llamarnos al 274-8744, al 274-8744. Llámanos para ministrar tu vida, llámanos para orar por ti, llámanos si tienes duda y consulta. Y no te olvides, antes de ir al tema, estamos reunidos en el Instituto Artevec, en Claro Solar 1151, entre General Maquena y Cruz. Puedes anotar, Claro Solar 1151, Instituto Artevec, entre General Maquena y Cruz, todos los días domingos. Estamos esperando por ti. Para Dios no hay nada imposible. No estamos
viendo a las 18 horas. Vamos con un tema musical y nos vemos a la vuelta.